Hola, muy buenas a todos. Aquí está de regreso DarkCrafter74 con un nuevo video. Y en esta ocasión les voy a enseñar un poco del idioma craftiano, a petición de un suscriptor, ya que, como ustedes bien sabrán, para quienes están interiorizados con el lore de la historia del Imperio Craftiano, todos los nombres de las localidades, a pesar de que parezca que los nombres están al azar, en realidad tienen un significado. Y bueno, a lo largo del tiempo en que he estado construyendo todo mi imperio, por así decirlo, he estado diseñando o fabricando lo que sería el idioma cristiano, con sus alfabetos, sus reglas gramaticales y algunas palabras y más o menos como lógicas de funcionamiento para explicar. Por lo tanto, como anuncié en un principio, ahora les voy a enseñar un poco de cómo funciona esto del idioma cristiano, ya que para eso yo elaboré este Word hace un tiempo, donde, por así decirlo, enumeré diversas partes para dedicadas, no sé, para el alfabeto, reglas gramaticales, algunas palabras, entre otras cosas, como para ir captando mejor las ideas e ir puliendo cada vez más el idioma cristiano, el cual, por cierto, todavía le falta, pero estoy trabajando en eso a medida que pasa el tiempo. Entonces, por esa razón, hoy día tengo pensado enseñarles el idioma y ya sin más dilación vamos al grano. Bueno, en primer lugar tenemos aquí en nuestro documento tenemos el alfabeto cristiano. El- un poquito de historia. El idioma, como ustedes ya pueden ir notando en esta imagen, el idioma cristiano tiene dos alfabetos. Uno el alfabeto antiguo y el otro el alfabeto moderno o reformado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que se supone que el alfabeto antiguo es el alfabeto craftiano con los símbolos originales, que, bueno, no tienen nada que ver con los símbolos de ningún alfabeto. Bueno, que algunos me dicen que parece un poco el coreano, pero no. Y el alfabeto reformado vendría siendo la adaptación que hizo el Imperio Craftiano a su alfabeto para efectos de comunicarse mejor con otras naciones, adoptando para eso el alfabeto latino y adaptando algunas letras a las consonantes originales del idioma cristiano que más se parecieran. Eh, por otro lado, ustedes ya pueden notar aquí el alfabeto latino con todas sus letras y el alfabeto cristiano, y ustedes ya han podido darse cuenta de que al alfabeto cristiano le faltan algunas letras. Por ejemplo, no tiene la V, tampoco tiene la H, y tampoco tiene la Q, por poner un ejemplo. Por otro lado, sí tiene una letra más que, bueno, aquí en el alfabeto latino sería el equivalente a la doble R, que vendría siendo esta letra como la R fuerte que le llaman, que es para remarcar esos sonidos. Y quizás ustedes se estarán preguntando por qué razón se da esta diferencia, o por qué se da esta variación con el idioma craftiano. Bueno, la variación se debe porque el idioma cristiano, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el español, tanto las vocales como las consonantes priorizan la pureza de los sonidos. Entonces, en el idioma cristiano nunca vamos a encontrar letras repetidas porque los cristianos tienen un sistema de sonido o un sistema fonético puro, donde no hay que hacer distinciones entre vocales abiertas o cerradas para crear los sonidos. Por ejemplo, eh, en español al menos pasa que con la letra G no tiene ese mismo sonido de G fuerte, por así decirlo, en todas las vocales. Va a depender de las vocales con las cuales uno la conjuga el sonido que tiene. Por ejemplo, en las vocales A, O y U, la G tiene un sonido más suave. Ejemplo, gato, gorra o gustar, por ejemplo. Es un sonido más de gue, así suave. En cambio, con las vocales E y la vocal I, tiene un sonido fuerte, como por ejemplo general o gitano. Entonces, si conjugamos la letra G en las cinco vocales que tenemos, hay variaciones. Sería ga, ge, ji, go, gu. En el idioma cristiano eso no existe. En el idioma cristiano es ga, ge, gi, go, gu, una sola letra. Y para el sonido G fuerte o como la J, por ejemplo, ahí se usa otra letra, otra consonante, y ahí sería ja, ge, ji, jo, ju. Con la letra C pasa lo mismo.
cuando se conjugan cuando se conjuga con las vocales A, O y la vocal U, la C tiene un sonido más fuerte. Por ejemplo, casa, por ejemplo, cosa, o, em, o por ejemplo también, a ver, cuña. Una cuña es una puntita así como una lanza, algo en forma de punta. Mientras que con las vocales E y la vocal I, el sonido de la C es suave. Por ejemplo, citófono o por ejemplo, cereal. Entonces, si conjugamos la C, sería K, C, Si, Co, Q. En cambio, en el idioma cristiano eso no sucede, sino que para el sonido K hay una letra y para el sonido Sa o C o, así, o S, por así decirlo, más suave, hay o sea, otra letra. Entonces, para los cristianos sería Sa, Se, Si, So, Su. Y para el sonido más fuerte sería K, Ke, Ki, Ko, Ku. Eso, entonces, esa es la principal diferencia en lo que respecta a las letras. Los cristianos usan o sea, letras que representan sonidos puros. Y claro, obviamente al adoptar el alfabeto latino, hay letras que se eliminaron, por ejemplo, la H, como es muda, los cristianos la descartaron. La Q también tiene este dilema de la pronunciación, también la descartaron. Y la V, bueno, si bien nosotros en español muy rara vez hacemos la distinción entre la B y la V, eh, porque, bueno, al menos aquí en Latinoamérica parece que no hacemos mucha diferencia. Creo que en España la hacen, o en algunos países latinos, no sé. Pero los cristianos simplemente usan el sonido B, así a secas, no entran en detalle. Y respecto a la G, ¿qué pasa? Bueno, aquí como pueden ver, el sonido, la C, en idioma cristiano, si bien se adoptó, se replicó la letra C que conocemos, su conjugación es totalmente diferente. Por ejemplo, aquí dice, la letra C se pronuncia como che en todas sus conjugaciones. Es como el italiano, en cierto modo. Mientras que para la letra G, ahí los cristianos usaron la letra gamma, que es parecida a la que tiene el alfabeto ruso, y con su pronunciación ga, ge, gi, go, gu, para esa clase de sonido. Por su parte, la Q no existe porque es reemplazada por la K, que eso engloba los sonidos fuertes. Mientras que la Z y la C en su concepción tradicional tampoco existen porque se pronuncian como una S. Y luego tenemos esta R al revés, que es para marcar el sonido fuerte. Por ejemplo, está la R normal, que sería ra, re, ri, ro, ru, y la R al revés, que sería ra, re, ri, ro, ru. Es para sonidos fuertes. Entonces, esas fueron como las adaptaciones que hicieron los cristianos. Por otro lado, igual hay otra modificación. Al principio yo quería descartar la Y o la Y, que le llaman algunos, pero decidí mantenerlo porque reemplazar el sonido Y con la I queda feo, o sea, o queda raro. Por ejemplo, te puede servir con todas las vocales menos con la I. Por ejemplo, puedes decir, no sé, IA, IE, IO, IU. Pero cuando quieres decir Y o el sonido así, o sea, usar el sonido Y, no se nota. Por eso decidí que se conservara la Y para hacer el sonido ya, ye, yi, yo, yu. Que eso también es otro tema interesante por el tema de la diferencia entre el yeísmo, o sea, entre distinguir entre la Y fuerte y la Y así más suave. En el caso de los argentinos, al menos, quienes me ven, se les nota más porque, o sea, o sea, lo pronuncian como si fuese una che, por ejemplo. Y aquí hay un ejemplo de la forma en que se escribirían algunas palabras. En idioma craftiano y en idioma, o sea, con alfabeto normal y su equivalente en el alfabeto antiguo. Por ejemplo, gato, como tiene el sonido G, se usa la letra gamma y en idioma cristiano se escribiría con este símbolo. Goku, por ejemplo, para los amantes de Dragon Ball. Como es sonido G suave, o sea, también se usa la letra gamma y en idioma cristiano sería con estos símbolos. Gitano, si bien en español se escribe con G, en cristiano el rol de la G fuerte lo cumple la J, entonces se escribiría con J,
y en idioma, o sea, y en el alfabeto antiguo se escribiría, bueno, con estos símbolos. Y aquí hay otras denominaciones más conocidas como Nerhaskak, Münster, Jaken, Riken, Rigorot, Yakul, Cherot, que es para bosque, o bueno, en realidad significa, o sea, bueno, sí, sí es bosque, che, es árbol. Aquí otro ejemplo, perro. Aquí lo escribimos con doble R, en castellano, en el idioma, en el castellano reformado sería con la R fuerte, porque esa sola letra cumple el rol de esa R fuerte. Y bueno, en el alfabeto antiguo sería estos símbolos, y lo mismo con rata, que sería con la R al revés. Entonces, en resumidas cuentas, esto vendría siendo el alfabeto craftiano y un poco de las reglas de cómo se pronuncian. Eh, Haciendo un resumen, los craftianos priorizan los sonidos puros, tienen 5 sonidos vocales, igual que en el español, A, E, I, O, U. Bueno, salvo por algunas vocales intermedias, como el caso de Münster, que ahí tiene esa vocal, el U, que, bueno, sería la misma U, pero con las cremillas, para hacer ese sonido como intermedio, aunque en realidad eso ya se usa más como para palabras antiguas, en realidad. Las palabras así como más modernas, no, casi ya no se usan, o sea, eso ya sería como un cristiano ultra antiguo, ancestral prácticamente. Y ahora vamos con algunas palabras. Bueno, aquí tenemos algunas palabras en cristiano, por ejemplo, ya significa norte. Entonces, todas las colonias como Yakul, Yaken, Yarigorod, entre otras, bueno, en realidad sería Yarigorod, porque tendría la R fuerte. Todas las que llevan la palabra ya indican que son ubicaciones al norte. ¿Al norte de qué se estarán preguntando? Bueno, al norte de Münster, que para efectos geográficos, para los cristianos, eso es como el centro del universo. O sea, todo se toma en cuenta en referencia a Münster. Si está al norte de Münster, sería ya. Si está al sur, sería U. Si está al este, sería Ri. Y si está al oeste, sería Nr, que es ese sonido raro. Por eso Nrjafkak, porque es una ciudad subterránea que está bajo tierra. Pero bueno, sigamos con las letras y ahí van a ir entendiendo mejor el contexto. Bueno, ya significa norte, U significa sur, Nr significa oeste, occidente o poniente, Ri significa este, oriente o saliente, o sea, de donde sale el sol. Luego tenemos Mün, que significa centro, importante, central o principal. Ister, que significa lugar, zona o sector. Por eso Münster significa lugar central, zona central o lugar importante o la capital, podría decirse. Luego tenemos Ken, que significa puerto, playa o bahía. Kul, colonia, asentamiento. Der, que significa río o cauce. Por eso puente Uder, el puente del río del sur, por así decirlo. Eh, por eso Uder, río del sur. Dai significa mar, por eso el océano al norte se llama Yadai o mar del norte, mientras que el océano del este se llamaría Ridai o mar del este. Y Nerdai vendría siendo el mar del oeste. Lu, bueno, significa serpiente, culebra o serpenteante, porque hay un río que se llama Yalu, que, bueno, curiosamente en el mundo real sí también hay un río, el río Yalu, que parece que define la frontera entre Corea del Norte y China, que eso significaría serpenteante o la serpiente del norte. Heis, o Heis también se puede decir, significa agujero, bajo, debajo, subterráneo, valle hundido, agujero, hoyo. O sea, tiene contexto de algo, una depresión, algo profundo. Kak significa ciudad o metrópolis. Lang significa puerta, acceso, entrada. Por eso la colonia de Ulang se llama así, porque eso significa la entrada al sur. O sea, es como el punto de acceso hacia las colonias que se extienden al sur, donde estaría todo este bioma de nieve. Go significa cerro, montaña, alto, que también puede significar, o puede significar edificación, también eso lo puedo agregar. De hecho, Heis y Go son antónimos. Si Heis significa bajo, Go significa alto. Rod significa cadena, fila, secuencia o camino también. Gorod significa cordillera. ¿Por qué? Porque Go, cerro o montaña, Rod, cadena. Entonces, una cadena de montaña, o sea, si Go es montaña y Rod es cadena o fila o secuencia, Gorod es cordillera porque sería una cadena de montañas. Luego tenemos Tar, que es soberano o gobernador. Tarat, que significa gobernación o provincia.
Muntar, que significa emperador, rey, líder, que en el contexto como Mun es principal y Tar es soberano, se podría interpretar, o la lógica de esta palabra compuesta, es que es el gobernante principal o el gobernante de gobernantes. Y por consiguiente, si Tarat es gobernación o provincia, Muntarat sería imperio, reino, país, que sería el conjunto de todas esas provincias. Tros significa piedra, Heis-Rod significa valle. ¿Por qué? Porque Heis es bajo, Rod es cadena. Bueno, Heis también significa agujero. Entonces una cadena de agujeros sería una zanja, o sea, un valle. Heistros sería cueva. ¿Por qué? Porque Tros es piedra, Heis es bajo, entonces un agujero en la piedra. ¿Qué sería eso? Una cueva. Gotros significaría construcción o edificio, porque Go es alto y Tros es piedra. Entonces, Gotros sería algo de piedra que se enalta, que se edifica. Gotros Rod por su lado sería muralla. ¿Por qué? Porque Gotros, que significa construcción o edificio, y Rod es cadena, entonces tendríamos una cadena o una secuencia de edificios, lo cual daría o sería el equivalente a una muralla. Gotroska sería fortaleza y castillo, o castillo. Y ahí van a entender por qué, porque hay otras cositas que debía haber explicado un poquito antes. Heis Gotroska sería búnker o refugio subterráneo. ¿Por qué fortaleza bajo el agua? Ahora, ¿por qué esto Gotroska significa fortaleza y castillo y Gotros es construcción o edificio? Porque por esta palabra, K. K significa fuego. Si Tros es piedra, Troska sería la piedra sometida al fuego, o sea, o la piedra procesada en el fuego. Y ustedes saben que los metales vienen de la piedra o del mineral, que es una piedra a fin de cuentas. ¿Y qué pasa? Que el metal se obtiene calentando ese mineral para derretirlo y convertirlo en metal. Por eso Troska significa metal, hierro o acero, porque sería, la lógica es como la piedra se metió en el fuego y de ahí salió el metal. Por eso Gotros es edificio, construcción, mientras que Gotroska sería como una edificación o algo en altura, pero de hierro, o resistente, o tenaz. Y por eso significaría fortaleza. Y si le agregas el Heis, sería una fortaleza subterránea. ¿Qué es eso? Un búnker. Luego tenemos Trosrod, que significaría una fila de piedras, significa calzada, carretera, autopista. Mientras que Troscarrod, o Troscarot también se puede decir, ¿no? Significa ferrocarril o riel. ¿Por qué? Porque Trosca es metal, Rod es secuencia, por lo tanto sería una secuencia de metal o una fila así de metales, por lo tanto sería un ferrocarril o un riel. Y finalmente, Heist-Troscarot significa metro o subterráneo. ¿Por qué? Porque es un ferrocarril hundido o bajo tierra. Ah, y aquí hay otro. Tar Troska, dictador, tirano, déspota. ¿Por qué? Porque Tar es gobernante, Troska es hierro. Entonces Tar Troska se entiende que es un gobernante y el hierro se asocia como al autoritarismo, o sea, un gobernante fuerte, por así decirlo, o autoritario. Por eso significa tirano, dictador o déspota. Mientras que Tarat Troska sería una dictadura o tiranía, porque Tarat es un estado, Troska el hierro, entonces bajo ese contexto sería como un estado fuerte, por así decirlo. Que eso se asocia a una dictadura, una tiranía, a un gobierno autoritario. Esto se escribe C, pero en castellano se dice che, sería árbol o madera. Cherot sería bosque, porque una secuencia de árboles, un conjunto de árboles. Mientras que Checarot sería incendio forestal. ¿Por qué? Porque K es fuego. Por cierto, Checa significa leña, aunque también existe Carot, que eso significaría incendio de la ciudad. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque si K es fuego, Carot sería incendio. Entonces, la raíz de la palabra que sería che más carot, o sea, árbol, más incendio, se podría interpretar como incendio forestal. Y cac, que significa ciudad, más el término carot, que significa incendio así a seca, se puede interpretar como incendio de la ciudad. Luego tenemos checa, que significa leña, porque es árbol o madera más fuego, dan leña. Mientras que hes checa significa carbón. O sea, la interpretación lógica que se hace ahí es que es como un carbón que se encuentra debajo. Sé que esta parte puede ser un poco abrumadora o confusa por la cantidad de palabras y por las lógicas que se usan para configurarla.
Además de que hay otro tema que el idioma craftiano, como ya se dieron cuenta de sobra, tiene palabras que tienen muchos significados, por consiguiente, eh, el craftiano es un idioma muy contextual. O sea, lo que significa una palabra depende mucho del contexto en que se usa. Porque, por ejemplo, haze, que significa agujero, bajo, debajo o subterráneo, si tú lo aplicas a una persona, puede significar que esa persona, no sé, es tonto o retrasado. Entonces, se pueden dar juegos de palabras muy interesantes. Porque, por ejemplo, Nerhaiskak puede significar ciudad subterránea del oeste, pero si tú pones énfasis en el haze, puede interpretarse como, lo- como los tontos del oeste. Y de hecho, si nos adentramos un poquito en el lore craftiano, cuando, no sé, el deporte este stickball, cuando el equipo de Nerdhashkak juega con Talleres de Munister, es muy común que la barra de Munister, para burlarse de los de Deportes Nerdhashkak, abusan del haze lo usan en el contexto para decirles que son tontos. Eh, entonces es un idioma muy contextual también, o sea, es un idioma donde las palabras son compuestas, que cada palabra tiene diversos significados y las puedes ir mezclando para ir creando palabras nuevas o conceptos nuevos, pero también depende mucho del contexto en el cual se emplee. Por ejemplo, go, que significa cerro, montaña o alto, si se lo aplicas a una persona, también puede significar como para enaltecerlo, glorificarlo o alabarlo. Mientras que haze, como decía, si bien significa agujero, bajo, tiene connotación de algo que está por debajo, lo puedes usar como para despreciar a una persona o para decirle que es inferior. O sea, también se puede usar como ofensa, mientras que go se puede usar para referirse a una montaña o para elogiar a una persona. Por ejemplo, no sé, decir go tarat es como decir viva o arriba la provincia, o gotar, arriba el gobernante o buen gobernante. Mientras que si tú dices heistar es como decir gobernante incompetente, el gobernante tonto. O heistarat es como provincia de tontos o provincia de incompetentes. Es una cosa bien curiosa. Y si usas Münheis, es como puede significar un gran agujero o puede significar un gran idiota o el rey de los tontos. También se puede usar como ofensa. Pero sí, es un idioma muy contextual en ese sentido. Y ahora vamos a pasar a algunos artículos. Como bien sabrán, en todos los idiomas existen artículos para referirse, no sé, él, ella, yo, tú, él, vosotros, nosotros, etcétera. Bueno, y el cristiano no es la excepción, también tiene sus artículos. En este caso tenemos li para referirse al singular de la tercera persona. O sea, li significa él o ella. Aquí hay otro tema. El cristiano no hace distinción de género, o sea, usa una palabra para referirse a cualquier individuo, sea de sexo femenino, masculino, intersexual, no binario, así que las denominaciones en ese sentido para la gente que, no sé, no se identifica, que no es binaria, el cristiano en realidad sería el idioma perfecto para ellos porque no hace ninguna distinción, simplemente es para referirse a un individuo en tercera persona. Mientras que licha significa ellos, ellas, o sea, es para pluralizar. De hecho, no voy a hablar de los, primero que todo voy a hablar de los plural y singular. En castellano se usa el sufijo cha para referirse a plural o muchos, mientras que el prefijo, o sea, el sufijo chi se usa para hablar de algo en singular, pocos, uno. Y en cuanto a los artículos castellanos, si li se refiere a él o ella, licha significaría a ellos o ellas. Ahora, ¿qué pasa con li chi? Bueno, li de por sí ya es un artículo para referirse a alguien en singular, pero si tú usas el sufijo chi, o sea, li chi, además de estar refiriéndote a una persona, estarías poniendo énfasis en que es esa persona específica. Por ejemplo, si tú dices li, estás diciendo él o ella así a secas. Pero si tú dices lichi, estarías diciendo esa persona en específico, o sea, ese hombre, esa mujer, ese tipo, esa cosa, pero él y solo él, una cosa así. Y con los demás sujetos también pasa lo mismo. Por ejemplo, tra significa tú en singular, mientras que tracha sería la segunda persona en plural, o sea, ustedes. Mientras que trachi sería tú y específicamente tú, nadie más, solo tú.
Mientras que el tra solo sería tú a secas, así como cuando tú dices, no sé, tu auto, tu comida, tu amigo. En cambio, el otro, el tra chi, sería tú y solo tú. O sea, tú haces esto, o tú haces esto otro, o tú ven para acá. Luego tenemos yi, que significa yo. También estaría yi chi para referirse a mí y solo a mí, o sea, es para poner énfasis en la singularidad o individualidad del sujeto, mientras que yi cha sería primera persona plural, o sea, nosotros. En resumen, resumiendo y ordenando, de hecho aquí los voy a agregar también. Vamos a agregar esto de inmediato. Esto sería va. A ver. Ups. Me da flojera escribirlo, así que lo voy a copiar. Me gusta esta fuente tipográfica. Entonces, para ordenarnos. Y como esto es primera persona, a ver, esto lo vamos a dejar, lo vamos a cortar y lo vamos a mandar abajo. Lo voy a dejar así porque si vamos a hablar de primera, segunda, tercera persona, hay que seguir el orden lógico, no al revés. Entonces, aquí está. Entonces, en castellano, para la primera persona se usa el término yi. Yi chi es para referirse a una persona, o sea, a la primera persona en particular. O sea, yo y solo yo. Yi cha sería para referirse a la primera persona en plural, nosotros. Segunda persona. Ah, sí. Ahí sí. Este sí. Sin acento porque ahí lo van a entender. Bueno, mientras que tra sería para referirse a la segunda persona, o sea, tú. Tra chi es para especificar a una segunda persona en particular, tú y solo tú. Tracha sería la segunda persona, pero en plural. Usted, que sería ustedes. Ustedes, vosotros, qué sé yo. Y finalmente, li es para la tercera persona. O sea, li por sí solo se refiere a la primera, o sea, a la primera, o sea, a la tercera persona, pero como de manera informal. Y li chi sería como para especificar una tercera persona en particular. Él, por ejemplo, cuando tú quieres culpar a alguien, li chi. O sea, él fue o él lo hizo. Y licha vendría siendo ellos o ellas. Luego de eso tenemos otras palabras para referirnos, por ejemplo, mer, para referirse a las cosas, eso, esa, o para hablar de una cosa. Mientras que mercha sería cosas en particular. Y bajo la misma regla anterior, merchi en teoría, merchi sería para referirse a una cosa en específico. Por ejemplo, ese auto rojo marca tanto, sería merchi, mientras que si tú dices mer solo es como esos autos, ¿sí? Como el sustantivo común y el otro sería el sustantivo propio. Ay, estoy teniendo recuerdos, traumas de Vietnam de las clases de lenguaje, o castellano también que le llaman. Nada, ni tanto traumas, la verdad la pasaba bien. Y mercha sería esos, esas. Y bueno, aquí está los sufijos. El cha es plural para referirse a un conjunto de cosas o personas, mientras que chi sería singular para enfatizar. Esto era solo para cosas, bueno, esto está obsoleto, eso era antiguamente, ahora en realidad sí tiene aplicación para personas.
Y eso sería lo que son las personas, o claro, sí, las personas verbales, por así decirlo, y para referirse a las cosas. Y finalmente estarían las conjugaciones verbales, que estas se agregan al final de un verbo que está en infinitivo. No sé, pues, por ejemplo, por tirar un ejemplo particular, vamos a usar una palabra que sea un verbo. Por ejemplo, a ver, no sé, ñan. Ya, digamos que ñan significa comer, que sería el infinitivo. Ik es para el pasado cercano. Ika es para un pasado lejano. Uk es para un futuro cercano, como algo que voy a hacer próximamente. Uka sería para un futuro lejano, como un proyecto a largo plazo. Y X sería condicional. Por ejemplo, si el infinitivo fuera ñan, que es comer, ñanik sería un pasado cercano, o sea, comí, hace, no sé, hace 5 minutos, acabo de comer. Eh, ñanica sería un pasado lejano, o sea, yo comía esto hace muchos años. Ñanuk sería un futuro cercano. Voy a comer, no sé, en 5 minutos más voy a ir a sacar algo del refrigerador. Sería Ñanuk. Y Ñanuka sería para un contexto de futuro lejano, como no sé, tengo pensado dentro de un par de meses ir a un restaurante. Ahí aplicaría Ñanuka. Y Yaneki sería condicional. Comería esto sí, no sé, o es como que no estoy convencido. Me lo comería, pero tal vez no. Entonces, en resumidas cuentas, eso sería el idioma craftiano. Y bueno, aquí a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el inglés o con el español, donde las palabras cambian mucho dependiendo de las conjugaciones que tengan, aquí el idioma craftiano tiene reglas absolutas. O sea, estos sufijos aplican a todos los verbos, sin importar el tipo de verbo que sea, aplican todos esos sufijos. Entonces, en principio, si bien es abrumador ahora, porque, claro, esto daría para una clase y en realidad hay mucho por pulir todavía en el idioma, las lógicas detrás del mismo no son tan complicadas, porque el castellano, como les digo, es un idioma muy purista y muy absolutista. No es como, por ejemplo, el español que tiene letras que en ciertas vocales se conjugan diferente, o el inglés, por ejemplo, que hay verbos que algunos les agrega ed para el pasado, qué sé yo, para el futuro los conjugas de otras maneras, o si no cambia completamente. En el idioma castellano no pasa eso. Todas las palabras sin excepción se les aplica, o sea, no sé, los verbos, conjugaciones verbales, a todos los verbos sin excepción se les aplica lo mismo. Solo tienes que agregarle ik para algo que hiciste hace poco, ika para algo que hacías hace muchos años atrás, uk para algo que vas a hacer pronto, uka para algo que harás mucho después, y x para algo que tú harías si se dan ciertas condiciones. Y bueno, crafters, esto sería el idioma craftiano. La verdad yo creo que me enredé más que este nudo el nudo que tenía que desarmar Alejandro Magno para ser conquistador de Asia, que al final lo cortó con una espada. Yo creo que está más enredado que ese nudo, pero se me olvidó el nombre del nudo. Pero esto sería el idioma craftiano. La verdad, por lo menos si me lo preguntan a mí, no fue tan difícil crearlo y las lógicas son bastante, al menos a mí son sencillas. Quizás a ustedes les cueste más porque, obvio, como no son los inventores del idioma y no están dentro de mi cabeza, entonces es difícil determinarlo. Pero si quieren, les puedo pasar el documento para que puedan estudiarlo si gustan y entenderlo mejor. Quizás igual hay palabras que todavía quedan palabras por inventar, verbos sobre todo. Hay verbos que necesitamos agregar para completar el idioma. Y si quieren, ustedes pueden ayudar también. Para ir. Y si hay alguien que le guste la lengua, sí, o sea, me refiero a los idiomas y todo eso, también puede ayudarme eh, eh, afinando o puliendo detalles de las reglas gramaticales. Así que creo que esto vendría siendo todo por hoy. Soy DarkCarter74, me despido. Chaito y hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video y bueno, cualquier duda me consultan. Nos vemos.